Mucho gusto estar una vez más aquí en esta enseñanza que traemos hoy. Es algo muy importante. Vamos a estar hablando acerca de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos muchas veces nos llevan a tener imaginaciones que no son buenas. Así es que vamos a irnos a Génesis 4. Recuerden que estamos viendo este libro de Silenciando al Acusador. Y el propósito es limpiar las imaginaciones. A ver. Cuando lo tengan me avisan. Ok. Aquí estamos Entonces, cuando ya lo tienen, la que no lo tiene, creo que soy yo. Vamos a estar usando la Biblia, nueva versión viviente y la Reina Valera, porque en la nueva versión viviente tenemos un poquito más está explicado de una manera más fácil de que la entendamos. Entonces vamos a irnos primero a la Reina Valera. 4:9 les dije, ¿verdad? 4:9. Vamos a acomodar un poquito aquí. Creo que ahí está. Sí, es Génesis 4:6 y 7, perdón. Génesis 4:6 y 7. Entonces vamos a leer en la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces aquí vemos cómo Dios le pregunta a Caín, ¿verdad? ¿Por qué está enojado? Y vamos a irnos ahora a Génesis, a la otra versión, a la nueva versión viviente, para que veamos, porque aquí está un poquito más explicado. Y es el 6, dice: ¿por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces vemos aquí que esto se genera, el enojo de Caín se generó porque en su tiempo él le dio una ofrenda a Jehová. Jehová no le dijo nada, pero cuando Abel, su hermano, le entrega la ofrenda, se la recibe. Entonces Caín se siente rechazado, ¿verdad? Ahora, si yo pienso, porque la Biblia así lo dice, que si Abel, fíjense, vamos a ver en el versículo 2, dice: bueno, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. El 3, y aconteció andando en tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda de Jehová. Dice el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos aquí que si Abel sabía cómo era que tenía que darle esa ofrenda a Dios, yo pienso que también Caín sabía que a Dios se le tenía que dar lo mejor. Me gustó mucho en su oración nuestro hermano Pastor Rubén, que dijo que le tenemos que dar lo mejor, que venimos a entregarle lo mejor de nuestros diezmos, porque es una forma de honrarlo, es una forma de demostrarle nuestro amor. Entonces, él no necesita nuestro dinero, sin embargo, nosotros sí necesitamos darlo, porque sabemos que es una forma de decirle que lo amamos, que lo respetamos, que lo honramos, y esa es una forma de que nosotros también entremos a hacer su voluntad. Yo veo aquí que Caín, después de que él no hizo las cosas bien, él estaba muy enojado. ¿Por qué estaba muy enojado Caín? Porque él quería que las cosas fueran como él decía, a su manera, no como Dios decía, sino que
Cuando nosotros no entendemos que Dios es nuestro Dios, que Él es el que manda, que Él es el que nos instruye, que Él nos dice cómo es que tenemos que vivir, y empezamos a vivir a nuestra manera, nos vamos a enojar. ¿Por qué no Caín, en vez de enojarse, dijo, bueno, es verdad, no hice las cosas bien, voy a rectificar? Sino que fue lo que hizo, estaba muy enojado. Y aquí hay algo muy importante que debemos entender. Él no estaba gritando, estoy enojado, qué molesto estoy, pero sin embargo su semblante, dice la palabra, que estaba decaído. Y una de las cosas que debemos entender es que Dios escucha nuestros pensamientos. De hecho, los pensamientos son un lenguaje espiritual. Eso es lo que he aprendido de un profeta, y eso es verdad, porque aunque Abel no estaba diciendo nada, Caín no estaba diciendo algo con su boca, Dios estaba viendo sus pensamientos. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Vamos a irnos a esta versión otra vez, cuando le dice en el 4:6, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Qué sucede cuando nos enojamos? Cuando no hacemos las cosas bien y no nos salen bien las cosas, porque cuando nosotros no hacemos las cosas bien, no nos van a salir bien las cosas, ¿verdad? ¿O no? Si nosotros no hacemos bien las cosas, si sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, no lo hacemos bien, vamos a tener problemas. ¿Y qué es lo que vamos a ver muchas veces? Que los que hacen bien las cosas, pues les va bien. Y podemos llegar a caer, si no queremos rectificar, en que nos enojamos porque a aquel le fue bien y a mí no. Esos son celos o envidia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enojamos que alguien haga bien las cosas, porque entonces ahí nos damos cuenta que nosotros hicimos mal las cosas. Entonces aquí vemos que le dice, ¿por qué te enojaste? Si bien hiciera, a ver, vamos otra vez al 6, dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, ¿cuál era el problema de Caín? Que quería hacer las cosas a su manera, que no quería rectificar el camino. Aquí le dijo el Señor, ¿por qué te molestas? Si hicieras las cosas bien, pues serías aceptado. Pero si no las haces bien, si las quieres hacer mal, ten cuidado con qué, con tus pensamientos. Ten cuidado con tus pensamientos, porque nuestros pensamientos, como son un lenguaje espiritual, ¿sí? Si nuestros pensamientos son de bien, son de bondad, son para hacer las cosas bien, para exaltar a Dios, ¿qué es lo que se va a mover en medio de nosotros? Ángeles buenos, ángeles de adoración, si ahí estamos adorando. Pero si estamos enojados, pensando en lo que nos pasó, muy molestos porque aquel sí se lo aceptó y a mí no, ¿qué es lo que se va a empezar a mover alrededor de nosotros? Espíritus de enojo, espíritus de ira, espíritus de venganza, de malos deseos. Entonces ahí empezamos nosotros. ¿Qué le está diciendo al Señor? Ten cuidado con tus pensamientos. Sí, no mantengas el enojo, porque si mantienes el enojo vas a tener muchos problemas. ¿Qué le dice? Le dice, en la segunda parte, le dice, el pecado está a la puerta, ten cuidado, le dice. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso. ¿Por qué? Por controlarte. O sea, si nosotros nos dejamos dominar por el enojo, por la ira, vamos a cometer muchos errores. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que cuando nosotros nos enojamos debemos ver por qué me estoy enojando. Me estoy enojando porque quiero que las cosas sean como yo quiero, porque tengo la necesidad de que todo sea como yo digo, que nadie me diga nada. Estoy enojada porque quiero controlar, manipular, porque todo tiene que ser como yo quiero. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos enojamos? Debemos de estar listos ahí, atentos. Si alguien me dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pues ok, esa persona piensa así, pero no es motivo para que eso me moleste.
porque entonces yo no estoy entendiendo. Entonces aquí vemos que Caín no quiso rectificar. ¿Por qué? Porque quería que las cosas fueran como él lo había dicho. Ahí en esta parte vemos que él no había escogido lo mejor de lo que él había cosechado. Él simplemente tomó de lo que tenía y se lo dio. ¿Qué hizo Abel? Abel escogió lo más gordito, lo bonito, lo mejor, lo más precioso, sus primicias, y eso fue lo que le entregó a Dios. Nosotros debemos de entender que le debemos de dar a Dios lo mejor, con gusto, con alegría, y debemos obedecer a Dios para que entonces estemos bien. ¿Qué sucede cuando hacemos las cosas bien? ¿Nos sentimos bien? Cuando somos obedientes a Dios, cuando Él nos dice no pelees y nosotros, aunque decíamos, bueno, aunque yo creo que tengo la razón, no voy a pelear, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice Dios? Bien, has hecho bien, porque ¿qué nos dice Dios? Que busquemos la paz con todas las personas. Esa es una de las cosas, porque Él es un Dios de paz. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad, vamos a sentirnos bien, pero cuando no las hacemos bien a su voluntad, vamos a enojarnos porque vamos a ver que no somos reconocidos, que no somos recompensados, que a lo mejor los que lo están haciendo bien les va muy bien, están contentos, están felices y nosotros estamos molestos. Ok, nos vamos a ir de ahí nos vamos a ir a el Salmo 37:8. Salmo 37:8. Y si vamos a ir a la Reina Valera, ahí nada más hay que ver qué nos dice acerca 37:8. Amén. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces vemos aquí que ¿quién decide si deja la ira o no la deja? Yo. O sea, eso no me puede ayudar Dios, yo tengo que decidir. Ahora, acordémonos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿De qué nos ha dado ese espíritu? Es de poder, amor y dominio propio. Entonces necesitamos estarle pidiendo al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando hacemos la rendición y que hacemos que nuestro espíritu se una con el espíritu del Señor y que empezamos, ministranos de tu poder, de tu amor, de tu dominio propio? Ayúdame a que yo tenga dominio propio. Y una de las últimas veces estuvimos diciendo, yo ahora me veo que yo estoy con dominio propio, que las cosas que antes me hacían enojar ahora no me enojan, que aprendo a respetar la voluntad de los demás. A lo mejor no lo están haciendo bien, pero esa es su manera de hacerlo y tenemos que respetarlo y tenemos que orar por ellos. ¿Ok? No podemos enojarnos, no podemos molestarnos, porque si al mismo Dios les da el libre albedrío de hacer lo que ellos quieren, ¿por qué nosotros queremos que ellos hagan las cosas? Hasta como dice Dios, o sea, cada uno va a decidir. Lo único que podemos hacer nosotros es orar por ellos, ser obedientes, ser muy obedientes y orar por ellos. Muy obedientes para que el Señor nos escuche, ¿verdad? Si somos obedientes, el Señor va a escuchar nuestras oraciones y Él va a tocar los corazones. Él va a ser el que les revele a las personas lo que ellos necesitan saber. ¿Ok? Aquí en esta parte también dice, deja la ira y desecha el enojo. O sea, nosotros tenemos que, si yo entiendo que hay veces que nos enojamos, todos nos enojamos, pero nosotros no podemos estar mucho tiempo enojados. ¿Qué sucede cuando hay ira? Me enojo. ¿Qué quiere decir enojo? Ya no le quiero hablar al otro. Eso es lo primero que hacemos. Ese es enojo. No queremos hablarle. Entonces, cuando nosotros, aunque haya pasado alguna cosa, luego le hablamos bien a la persona, le empezamos a hablar, entonces eso se va bajando, ¿verdad? Pero si nosotros no queremos hablarle a otra persona, no nos quiere hablar, entonces ahí se va levantando una barrera de separación. Ese enojo se puede convertir en más tiempo. A que si nosotros le hablamos y le buscamos la cara, como diríamos, ya esa persona le va bajando y ya después estamos como si nada. Sí, pero ¿quién decide? Yo decido. Yo decido que aunque yo tenga un problema con una persona, yo no voy a estar enojada mucho tiempo. No voy a mantener esa ira porque esa ira me lleva a un enojo. Sí, ya el enojo es que ya no le quiero hablar, que ya estoy así. ¿Y eso qué hace? Mantener más tiempo la ira. Entonces dice que nosotros tenemos que desechar la ira. ¿Nos podemos enojar? Sí. ¿Qué dice en Santiago? Que donde dice, no es en Santiago,
donde dice que la ira, que no se ponga el sol sobre, o sea, sobre tu enojo. O sea, que no podemos mantenernos enojados. Debemos de entender que a veces suceden las cosas porque somos diferentes, cada uno piensa diferente. Todos queremos servir al Señor, todos que vamos por el camino que quiere el Señor, pero pensamos de una manera un poquito diferente en el sentido de que cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su entendimiento, no somos iguales. Dios nos creó diferentes porque a Él le gusta la diversidad. Entonces debemos entender que a lo mejor a uno le gustan los elotes, a otro no les gustan los elotes, pero le gustan los tamales. Cada quien tiene sus gustos y sus preferencias. Entonces nosotros tenemos siempre que respetar y entender que hay veces que va a haber diferencias, pero lo importante es que nos reconciliemos, que nosotros no dejemos mucho tiempo el enojo, es más que inmediatamente no, esto no, tengo que controlar. Espíritu Santo, ayúdame a crucificar esto porque no está bien. ¿Ok? Lo que más dice, no te excites en gran manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos ira? Algo sucede, nos molestamos, nos enojamos, ya es mantener la ira. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando nosotros nos enojamos vamos a querer hacer algo malo. Ahí van a venir malos pensamientos y comenzamos, pero cuando me pida esto, yo no se lo voy a dar. Pero vas a ver. Y ahí empezamos con ese tipo de cosas. ¿Y qué empieza? Empezamos a alimentar pensamientos que son malos y eso es lo que Dios está viendo. Dios está viendo eso porque los pensamientos es un lenguaje espiritual. Los seres espirituales escuchan nuestros pensamientos. No sé si, por ejemplo, hoy en la mañana estábamos desayunando y en eso yo estaba pensando cómo nos vamos a venir, porque mi carro pues es ligero y entonces en ese momento mi esposo me dice, ¿por qué no nos vamos todos en la camioneta, en la van? Le digo, sí, está bien, le digo, era lo que yo estaba pensando. Entonces él estaba pensando en lo que yo estaba pensando. O sea, yo creo que yo percibí su pensamiento porque él me dijo, ¿qué le parece si nos vamos todos en la van? Le digo, sí, perfecto. Eso era lo que yo estaba pensando. Entonces hay veces que viene un pensamiento a nosotros que no es exactamente de nosotros, porque somos seres espirituales también nosotros. Entonces, debemos de entender que si nosotros tenemos malos pensamientos, estamos mal ante Dios. Sí, por eso Dios fue y le dijo a Caín, bueno, a ver, ¿por qué? Estás haciendo las cosas mal. No eres una víctima. Nadie te hizo nada. Son consecuencias de. Pero ten cuidado, porque si no quieres hacer lo bueno, el pecado está al acecho. Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Por eso hay una escritura muy importante que vamos a ver en 2 de Corintios, que dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahorita no lo vamos a ver. ¿Y qué nos dice al final de esa escritura? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y ahí no dice, llevando mis pensamientos, sino que ahí dice todo pensamiento, porque recordemos que cuando estuvimos estudiando el libro de Efesios, lo que es la guerra espiritual, entendimos que hay espíritus que se mueven y que se esconden a través de fortalezas y que muchas veces los pensamientos que vienen a nosotros no son nuestros pensamientos. Entonces debemos entender que los pensamientos es un lenguaje espiritual, que los seres espirituales están escuchando nuestros pensamientos y que necesitamos tener mucho dominio propio y siempre traer nuestra mente cautiva en obediencia, no alimentar pensamientos de enojo, de ira, de me las va a pagar, etcétera, porque entonces ahí vamos o podemos cometer un pecado. Sí, por eso dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, nosotros debemos desde cuidar nuestros pensamientos para no hacer las cosas mal. Cuando ya hicimos algo malo, es que ya permitimos pensamientos de mal. Entonces ya cuando vimos ya, nos enojamos, estamos todos molestos ahí, de repente decimos algo que no es correcto, que no está bien, que lastimamos a una persona y después decimos, pues es que no controlamos nuestros pensamientos y siempre va a haber
seres espirituales que más nos bombardean nuestra mente. Cuando nosotros estamos luchando ahí por tener ese dominio propio, por no enojarnos, reprendamos, porque seguramente hay un espíritu que se está moviendo y que por eso no podemos nosotros tomar control de ese enojo. Acordémonos que tenemos 3 luchas. Tenemos la lucha primero con nuestra carne, con la iniquidad, con las fortalezas que hay en nosotros. Tenemos problemas con el mundo, o sea, todo lo del mundo, hay que tener cuidado. Y tenemos problemas, o tenemos lucha, más bien no problemas, tenemos lucha con las entidades espirituales del reino de las tinieblas, porque Satanás siempre va a querer que nosotros hagamos las cosas mal para luego ir y acusarnos, ¿verdad? Para tener derecho legal de venir en contra de nosotros. Así es que ahora nos vamos a ir a Génesis 8:21. Nada más para confirmar. Amén. Dice la Reina Valera: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vamos a irnos ahora a la nueva versión viviente, es el 8 que les dije, 8:21. Vamos a irnos a la versión viviente. Me gusta cómo está aquí. Amén. Dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, no lo habló. Veamos aquí que dice, o sea, pensó. ¿Ven cómo dice? Le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensan o imaginan se inclina al mal desde su niñez. Aquí vemos que está ya más explícito lo que significa aquí esta parte que dice en la Reina Valera: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es más fácil entender lo que dice aquí, que dice, por causa, aun cuando todo lo que ellos piensan o imaginen se inclina al mal desde su niñez. Entonces vemos el corazón, lo que es esa palabra corazón es el número 3820 de la Strong, ¿cómo se llama? Del diccionario Strong, y ahí vamos y lo buscamos a ver qué quiere decir ese corazón que siempre vemos, porque hay muchas partes donde nos habla del corazón. El corazón es muy importante y debemos de entender exactamente qué es el corazón. Y dice en esa versión, en ese diccionario Strong, que esa palabra viene del hebreo que significa sentimiento, voluntad, pensamiento. Sentimiento, voluntad, pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pasa algo en nuestras vidas? Vamos a poner mucha atención en esta parte. Cuando sucede algo en nuestras vidas, si entra a nuestra mente, tuvimos un problema con alguien, entra a nuestra mente. Ahora, si yo estoy pensando en esa situación, en ese problema, estoy molesta, estoy enojada, ese pensamiento, sí, ¿qué es lo que me provoca? ¿Qué provoca ese pensamiento? Una situación que nos pasó. ¿Qué nos provoca? Una emoción. El dolor es una emoción, el enojo es una emoción, la ira es una emoción, y si yo mantengo esa emoción mucho tiempo, eso se convierte en un sentimiento. Entonces entra en nuestra mente. Empezamos a sentir esto, sentimos lo otro, estamos allí luchando, o a veces no nos acordamos que tenemos que luchar, estamos ahí. Y eso se va bajando a nosotros, va bajando por eso a nuestro corazón. Ya cuando bajó, ese ya no más es un pensamiento, sino ya es una emoción que se convirtió en un sentimiento.
Entonces ya dañó nuestro corazón con respecto a aquella persona. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, rechazo, que tenemos heridas, que somos personas huérfanas, celosas, ¿qué significan los celos? Los celos son envidia. ¿Y por qué está la envidia? ¿Se acuerdan por qué? Vimos en orfandad que cuando nosotros tenemos orfandad, como no fuimos afirmados, estamos siempre viendo al que tiene más o menos que nosotros. Y siempre estamos comparándonos. Y cuando nosotros nos comparamos, entonces ahí puede entrar un pensamiento de envidia con el que tiene más. Entonces vemos que nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, porque esos pensamientos nos van a llevar a una emoción y si los mantenemos se va a ir a un sentimiento y es cuando ya se perjudica nuestro corazón, porque entonces ya una persona ya no la queremos, la rechazamos, está mal y que hay pensamientos de mal para esa persona. ¿Y cómo lo ve Dios eso? Estamos prácticamente matando a esa persona, porque ¿qué dice en Mateo? Que con solo el hecho de enojarnos con un hermano. ¿Qué es un hermano? No es un hermano carnal, es una persona con la que nosotros hemos tenido una amistad o una convivencia que ha compartido y con el que hemos compartido. Ese es un amigo, una persona cercana a nosotros, sea un pariente o no sea un pariente. Y en un momento dado, por una situación, nos separamos de él y ya no queremos saber nada de él. Él tampoco quiere saber nada de eso. De nosotros, ¿qué es eso? Es un homicidio. Eso es lo que dice en Mateo. ¿Se acuerdan en Mateo? Parece que es el capítulo 5 o 6, que dice que ese es un homicidio. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, ¿sí? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener ese dominio propio. No está en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. Necesitamos tiempo en comunión con Él para que entonces sea más fácil que su naturaleza se vaya a nosotros, que su naturaleza esté en nosotros, para que entonces nosotros podamos tener el dominio propio. Sí, en Gálatas 2:20, vámonos para Gálatas 2:20. Amén. Permítame tantito, yo soy la que no la encuentro. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces necesitamos estar unidos a Jesús, crucificando nuestra carne para que nosotros podamos tener control, dominio de qué, de nosotros. No debemos tener dominio de otros, sino de nosotros. Por eso dice dominio propio. Yo tengo que tener dominio propio. Es de que yo tengo que dominarme a mí misma. ¿Ok? Vamos a irnos a la versión que tenemos de la versión viviente. A ver cómo nos lo explica aquí. Gálatas 2:20. Dice, amén. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. A lo mejor hay veces que vemos, yo por qué tanto lucha y no consigo algo, o por qué tanto trabajo, y vemos a otra persona que fácil se le dan todas las cosas, pero nosotros no sabemos qué está pasando en el mundo espiritual. Entonces tenemos que confiar que estamos en la voluntad del Señor Jesús. Me gusta esta versión, la nueva versión viviente. ¿Qué vemos aquí? Que ese mi antiguo yo ha sido, no es que va a ser, no es que está, ha sido crucificado. O sea, por fe yo debo de creer que ya ha sido crucificada.
Pero tengo que pasar tiempo de decir, yo ya he sido crucificada, tengo dominio propio. Por ejemplo, si somos, o sea, porque todos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver siempre? Es que no nos enojemos. Entonces debemos decir, yo ya, aquí dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. La ira ha sido crucificada, ¿sí? Entonces, yo tengo dominio propio porque el Espíritu Santo me da dominio propio. Entonces, tenemos que trabajar en esto. Te necesitamos decir, yo tengo dominio propio, mi antiguo yo ya fue crucificado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando somos sumergidos en el agua, sí, es un acto profético y nosotros tenemos que decir, yo he sido crucificado, ahí se crucificó la ira, ahí se crucificó la ira y te doy gracias, Señor, y verme que yo ya no me enojo fácilmente, verme que si me enojo me controlo, o sea, necesitamos establecer esto en nuestras vidas, porque esta es la forma en que se establece lo que la Biblia me dice. Si yo nada más lo leo, pero no tengo tiempo pensando que esto ya se hizo, entonces no se va a hacer. Necesito tiempo. O sea, es muy importante que yo tenga tiempo haciendo esto. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a Jeremías 17:9. Y también vamos a preparar la otra Biblia para irnos a Jeremías en la otra, por favor. Jeremías 17:9, de la otra también. Dice, engañoso, amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en la otra versión dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces, aquí lo que estamos viendo, como les dije, el corazón es, no solamente son sentimientos, emociones, son pensamientos. Entonces, para limpiar nuestro corazón, nosotros debemos de aprender a conocer nuestro corazón. ¿Cómo podemos aprender a conocer nuestro corazón? Cuando nos estemos enojando por alguien, o con alguien, o por algo, debemos de decir, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué pasa? Quiero que la otra persona haga las cosas como yo quiero que yo tenga siempre la razón, tengo la necesidad de estarme defendiendo, porque cuando a veces cometemos un error, no falta que nos diga, oye, mira lo que hiciste. Y ahí empezamos a veces a defendernos todavía. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Veamos, entendamos bien esto. Es una necesidad de defendernos. ¿Por qué? Porque venimos muchos de la orfandad. Y cuando somos huérfanos, nuestros papás no nos defendieron. Entonces, como ellos no nos defendieron, nos aprendimos a defender y somos muy buenos para defendernos. Entonces, una de las cosas que debemos pedirle al Espíritu Santo es que nos ayude a estar atentos. Bueno, ¿por qué te estás enojando? A ver, yo me acuerdo que yo leí un libro, que se los he dicho muchas veces, cuando tenía como 3 meses apenas en el Evangelio, que era de guerra espiritual. Y decían que tenemos una influencia de un espíritu que se llama Jezabel, y que ese espíritu es un espíritu controlador. Y ahí en ese libro yo aprendí que todos los seres humanos tenemos un espíritu controlador ahí. Esa es parte de nuestra carne. ¿Qué estamos haciendo al estar estudiando esto? Estamos viendo en dónde está la carnalidad en nosotros. Estamos aprendiendo por qué reaccionamos, porque muchas veces reaccionamos con ira ante algo que no nos gusta. Y hay veces que es porque pues decimos tenemos razón porque alguien está haciendo algo que nos perjudica, pero ni aún así debemos de reaccionar con ira. Y es una cosa de reaccionar, no es de que, ¿por qué digo reaccionar? Porque no queremos enojarnos y de repente cuando vimos ya nos enojamos. Entonces decimos, es que ¿por qué siempre me enojo por algo? Yo me acuerdo que yo era una persona, no quiero decir que hoy no, si todavía tengo que luchar, pero yo me acuerdo que era una persona que si veía que alguien tiraba en la casa algo, yo me enojaba. Y cuando yo leí este libro, yo dije, te enojas porque tú quieres que los demás sean como tú dices que tienen que ser.
pues ¿sabes qué? Que ahora no te vas a enojar. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender cuál es la situación de carnalidad en nosotros, vamos a poder empezar a luchar en contra de todo eso y vamos a ayudar. Eso nos va a ayudar mucho, pues, para poder tener dominio propio. Si recordar que siempre todo empieza por pensamientos. ¿Qué sucede cuando vemos algo que no nos gusta? Empiezan los pensamientos. Y hay veces que no estamos viendo bien. Hay veces que sentimos que alguien nos rechazó y lo que pasa es que estamos heridos o tenemos rechazo y por cualquier cosita nos sentimos heridos. No fue que aquella persona nos quiso herir. ¿Y qué sucede cuando yo no me doy cuenta por qué está pasando eso? Entonces lo que sucede es que yo empiezo a tener malos pensamientos de esa persona. ¿Y qué pasa cuando tenemos malos pensamientos de una persona? Terminamos rompiendo la relación. Terminamos que ya no queremos a esa persona, que ya no nos gusta, que ya la evitamos. Y eso no es lo que quiere el Señor. En la iglesia siempre debemos de llevarnos y en todo lugar debemos luchar siempre por llevarnos bien. Ya si hay una persona que ya nos dimos cuenta que no nos quiere, que nos rechaza, que no quiere hacer las cosas bien, pues sí tenemos que tener cierto cuidado de no, como dice la palabra, no hacernos yugos desiguales. Pero hay muchas personas que por todas estas causas que estamos nosotros viendo, son inmaduras y pues tenemos que saberlas tratar, tenemos que tener cuidado al tratarlos. Entonces aquí ya vimos que a quienes dice engañoso es el corazón. ¿A quién engaña en primer lugar el corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Pensamientos, estructuras de pensamientos, creencias, lo que me gusta, lo que no me gusta, ahí está en mi corazón. Lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir mal, ahí está en mi corazón. Entonces, ¿cómo yo empiezo a tener dominio propio? Por mis pensamientos. Siempre debo preguntarme cuando me enojo, ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué me estoy enojando? Ok, ahora vamos a irnos ahí a 2 de Corintios, primero a Santiago 12, a Santiago 12. Santiago, no hay Santiago 12. Ahorita yo les digo, creo que es 1.12. Santiago 1.12. Y vamos a ver también en la otra versión, por favor, en la versión viviente. Hay que tenerla lista para que nos vayamos directamente. Santiago 1.2. Amén. ¿La tenemos? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces vemos aquí que necesitamos soportar la tentación, es que tenemos que luchar. Tenemos que luchar. ¿En dónde se lleva la lucha? En nuestra mente. Vamos a irnos a la otra versión. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, vamos a recibir una corona de vida, vida en el Espíritu, cuando nosotros aprendemos a soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones. Ahora vamos al 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la muerte. Vamos a irnos a la otra versión y dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Dónde están nuestros deseos?
en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Entonces nosotros necesitamos saber por qué me enojo, qué deseo hay en mi corazón, qué es lo que yo quiero. Y eso solamente lo podemos hacer cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Y qué dice? Que nuestros deseos que nos seducen y nos arrastran. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Si no quieres hacer lo correcto, ten cuidado, porque el pecado está al acecho, pero tú puedes dominarlo, controlarlo, que no te esclavice, porque el pecado nos esclaviza. Entonces vemos aquí que dice que son nuestros deseos y eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y los únicos que podemos preguntarnos a nosotros mismos y preguntarle al Espíritu Santo que nos ayude a ver qué hay en nuestros corazones. Porque, por ejemplo, nosotros queremos ser diferentes, queremos ser esas personas que el Señor puede usar con poder y autoridad. Y sabemos que aún hay cosas en nosotros que tenemos que corregir. Entonces, la manera de corregirlo es entendiendo esto, que nuestros pensamientos son muy importantes, que eso, cuando mantenemos pensamientos malos, eso es que ahí tenemos la tentación de seguir con esos pensamientos, de buscar la revancha o de decir, no, aquí basta, yo no voy a hacer esto, voy a llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces vamos a irnos, ahí terminamos, ¿verdad? Y dice, pero el 15 es muy importante, dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz muerte. Entonces, eso fue lo que pasó con Caín. Él no controló sus pensamientos, sus deseos, su deseo era como estaba enojado, era vengarse del hermano. Su deseo era que desapareciera de la faz de la tierra su hermano. Ese era su deseo, un deseo malo que Dios lo pudo ver, sí, porque él vio lo que había en sus pensamientos. Entonces, cuando nosotros luchamos, tenemos que luchar en contra de nuestros pensamientos. Y ahora nos vamos a ir, ahora sí nos vamos a ir a 2 Corintios 10:5. Y me gusta mucho esta versión, 2 Corintios, la versión viviente. ¿Dónde está 2 Corintios? 10:5, 2 Corintios 10:5. Me cuesta trabajo porque como todavía no la 10:5. Cuando son nuevas las Biblias como que no están muy despegadas todavía. 10:5, ¿ok? Vamos a leerla en esta porque ya el tiempo nos está apresurando, ¿ok? Dice, pero vamos a leer desde el 3, me gusta. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Somos personas físicas, pero no podemos luchar como personas físicas porque somos seres espirituales. Entonces, como somos seres espirituales, tenemos que vivir como seres espirituales, ver dónde está el peligro. ¿Cómo nos conectamos al mundo espiritual? ¿Se acuerdan? Por medio de nuestros pensamientos. En nuestra mente es donde están las luchas espirituales. Ahí es donde nosotros somos espirituales. Entonces dice, aunque somos humanos, no vamos a luchar como humanos. Vamos a luchar como seres espirituales. Eso es lo que quiere decir en la otra que dice que aunque militamos en la carne, no andamos en la carne. Pero creo que eso está más entendible, que somos humanos, pero no vamos a luchar como personas humanas, como personas físicas. Vamos a luchar como personas espirituales. Porque ahí es donde está la lucha. ¿Contra quién? Contra todas esas entidades espirituales que quieren que nosotros fallemos, que quieren que nos enojemos, que nos peleemos, que discutamos, que rompamos, que hagamos tantas cosas que no son buenas. Entonces, si nos vamos al 4, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. O sea, vamos a usar armas que vienen de Dios, y si vienen de Dios, si Dios es espíritu, son armas espirituales. Dice, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. ¿Cuáles son nuestras, y con qué tenemos que luchar contra nuestras fortalezas? Si hay rechazo en mí, si hay heridas en mí, si hay celos en mí, si yo me estoy comparando con los demás que tienen, que no tienen. No puedo estarme comparando.
Debemos entender también que hay personas que van a estar al frente y muchos vamos a estar atrás de alguien. Somos un equipo, unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa, unos dan la cara, pero otros no van a dar la cara, pero están atrás, tras bambalinas, trabajando igual de duro que nosotros, porque somos un equipo y todos tenemos que hacer una cosa, otros otra cosa, pero todos somos un equipo. A lo mejor a mí no me conocen aquí las personas, porque a lo mejor yo tengo que predicar y tengo que ir a lugares y la gente me va a ver a mí, pero atrás de mí hay un ministerio, detrás de mí hay gente que va a estar trabajando conmigo. Detrás de mí hay una estructura que nos ha llevado muchos años de establecer. Hay veces que algún hermano va a estar al frente, va a llevar, va a ir aquí, va a ir allá, va a hacer. Pero no porque yo no ande ahí dando la cara, no quiere decir que no sea parte del equipo, soy parte del equipo. Pero debo de entender que no todos tenemos el mismo llamado. ¿Para qué? Para estar unidos y trabajar en equipo y hacer las cosas y que todo salga como el Señor quiere que salga. Entonces son fortalezas. Ahora, si tengo fortalezas de rechazo, si pienso que me equivoco, que todo es mi culpa, que muchas cosas que no me siento, que como que me duele mucho cuando me dicen algo, es rechazo. Y necesito pedirle al Señor que me sane de rechazo. Si tengo heridas, ¿sí? Las heridas, cuando el Señor nos cierra las heridas, entonces cualquier cosita nos lastima. Cuando alguien nos diga algo que nos lastimó, preguntémosle al Espíritu Santo. Preguntémosle por qué es que me dolió que esta persona dijera esto. Porque miren, en algún momento vamos a estar trabajando bajo presión. Porque nuestro trabajo es muy fuerte, hay que estar peleando en el mundo espiritual y también hay que estar pues haciendo otros trabajos que tenemos los que trabajamos secularmente, y ahí vamos a tener también lucha con las personas con las que trabajamos, en los lugares a donde entramos. Entonces nosotros necesitamos estar sanos, preguntarle al Espíritu Santo qué heridas hay en mí. Hay rechazo, ¿por qué hay rechazo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos trabajar en contra de eso, porque necesitamos estar bien limpiecitos, porque cuando vengan otras personas vamos a tener que ser comprensivos, vamos a tener que aguantar ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque van a llegar y se les va a enseñar. Pues mientras no se les enseñe, uno tiene que ser paciente, tiene que ser entendido de lo que está pasando y siempre estar viendo que estamos en un mundo no nada más físico, sino que hay seres espirituales que están interaccionando en el lugar a donde nosotros estamos. Y que hay seres espirituales que no nos quieren dejar avanzar y llegar al propósito donde el Señor nos tiene. ¿Ok? Y entonces por eso son fortalezas en nuestra mente contra lo que nosotros tenemos que luchar. Ya vimos que hay seres espirituales que se mueven, voces que vienen a nosotros, voces que están y que vienen a nuestras mentes y que nos vienen ¿para qué? Para decirnos te lastimó, te hizo, mira cómo está. Pero son voces que no vienen de donde tienen que venir, no vienen ni siquiera de nosotros, como les dije, vienen de seres espirituales que nos quieren destruir, que quieren destruir nuestro propósito. Sí, y siempre vienen en primera persona. Ay, pobrecito de mí. Ay, mira lo que me dijo. Ay, pero ¿por qué? Todo esto viene así. Y por eso tenemos que ser entendidos de que no podemos estar peleando en el nivel de físico, sino espiritual, que se está moviendo. Cuando hay pensamientos de mal, ¿qué se está moviendo aquí? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué me siento deprimida? ¿Por qué me siento como que hay algo que no me gusta? ¿Qué está pasando? Se está moviendo algo aquí. Los sentimientos, cuando tenemos un sentimiento, por ejemplo, todos oramos en la mañana, salimos bien, pero si llegamos a un lugar donde empezamos a sentir como que, no sé, algo que no está bien, como que dices, aquí como que hay un espíritu de depresión, ¿qué está pasando? Hay un espíritu que se está moviendo ahí y necesito de acuerdo al sentimiento. Si es un espíritu de enojo, voy a sentir enojo. Si es un espíritu de depresión, es un espíritu de depresión. Si es un espíritu de temor y desánimo, pues me siento desanimada. Debo de entender, ¿y para qué? Para reprender, para traer cautivo mi mente, para no estar clavada en esa situación. Entonces dice,
destruimos, dice, para destruir argumentos falsos, dice, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Pueden venir falsos argumentos a mi vida si yo tengo rechazo de decir, es que nadie me quiere, es que pobrecita de mí, es que mira que yo no puedo hacer las cosas bien, ay, es que todo me sale mal, ay, es que yo aquí soy la que hago las cosas mal. Todo eso es rechazo y todo eso viene como un falso argumento para tirarme, para tumbarme, para que yo no esté levantada y fuerte, fortalecida. Dice el 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Vamos a ver esa última parte, dice. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturando los pensamientos rebeldes. Aquí me gusta más en la Valera, porque en la Valera dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. O sea, ¿quién es el que lleva cautivo los pensamientos a su obediencia? Cristo Jesús. Entonces es Él el que nos va a ayudar. Y el último nos vamos a ir a Colosenses 1:13. Ay, perdón, no es Colosenses 1:13. Colosenses, no puede ser esa. Déjenme ver, permítanme. Es Filipenses 4:8, perdón, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tenemos que tener nuestros pensamientos siempre, como dice aquí, tenemos que tener pensamientos de verdad, honestos, justos, puros. O sea, nuestro propósito es, ¿cómo vamos a tener todos esos pensamientos? Con la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios en nuestras mentes. Por ejemplo, esa palabra que dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ahora puedo crucificar todo. Vive Cristo en mí. El carácter de Cristo está formado en mí. No me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y espero en Jehová, y dicen que los que esperamos en Jehová seremos como las águilas, que correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Yo recibo esa unción. Entonces tenemos que estar con nuestros pensamientos. Esos pensamientos son los que tenemos que tener para entonces poder enfrentar todas las situaciones que tenemos día tras día. Vamos a hacer una oración, no la vamos a hacer muy larga porque ya no nos da tiempo, porque de hecho yo pienso que la próxima semana es cuando vamos a ministrar, pero todo esto viene para que nosotros empecemos a trabajar o a tratar con nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es nuestro corazón? Esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones que se mueven dentro de nosotros y que si no las controlamos, pues nos pueden controlar y llevar a donde no queremos ir. ¿Ok? Entonces vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, sé tú moviéndote en este momento. Sé tu Espíritu Santo ayudándonos en esta semana que vamos a tener, que podamos nosotros estarte preguntando a ti, Espíritu Santo, ¿qué hay en mi corazón? Dice tu palabra que es de lo más engañoso y perverso, pero yo digo que si yo te pregunto a ti qué estás para llevarme a toda verdad, tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar para que yo sepa qué hay en mi corazón, para que yo al entender qué hay en mi corazón, yo pueda enfrentar las situaciones
más fácilmente, porque si sé por qué estoy enojándome, si sé por qué me sentí mal, entonces yo voy a poder entender que no son las personas, porque hay veces que percibimos que las personas nos están lastimando, nos están dañando, y hay veces que sí es así, pero muchas veces es por lo que hay en nosotros que percibimos eso. Y nosotros queremos vivir en la voluntad tuya, Espíritu Santo. Por eso te pedimos que en esta semana nos ayudes a ver nuestro corazón. Muéstranos qué hay en nuestro corazón. Ayúdanos a estar al pendiente, Espíritu Santo, de todos nuestros pensamientos. Que si llegamos a algún lugar y sentimos algo extraño, podamos detectar que ahí se está moviendo un espíritu y que nosotros podamos reprenderlo, que nosotros sepamos movernos como seres espirituales, que no seamos, como dice Pablo, no podemos pelear en la carne, no podemos pelear como seres humanos, pero sí podemos ser seres sensibles, seres espirituales y estar atento a lo que se mueve en el mundo espiritual cuando nosotros estamos en los lugares a donde vamos. Espíritu Santo, sé tú ayudándonos a entender, porque nosotros queremos ser esas personas transformadas. Nosotros queremos que para la próxima semana que va a ser ministración, estar listos. Hacer una lista si tenemos personas ahí con las que necesitamos perdonar o a las que necesitamos decir perdón, pedir perdón, no sé, a lo mejor ya no las vemos, pero lo podemos hacer en el Espíritu. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ver qué hay y qué es lo que yo necesito trabajar aquí en mi corazón. Hazme sabio, entendido, ayúdame, Espíritu Santo, que la luz de tu rostro, Señor Jesús, esté sobre mí y que yo pueda entender las cosas. Acuérdame que tú me has dado un espíritu de revelación para poder conocer al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, para que yo pueda entender mi propósito aquí en la tierra. Ayúdame, Espíritu Santo, yo quiero cumplir mi propósito y por eso necesito que yo pueda ver qué hay en mi corazón. Si hay heridas, Señor, muéstrame por qué hay heridas. Si hay celos, muéstrame, Señor. Si hay rechazo, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender y revélame que tú eres mi papá y que tú me aceptas, que tú me amas. Ayúdanos, Padre Celestial, a todos a poder entender lo que necesitas corregir, lo que necesitamos reconocer para ponértelo, Señor, para que tú lo puedas corregir, porque nosotros queremos ser ese vaso limpio que tú puedas usar para todo el trabajo que tú quieres que hagamos. Oh Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos honra, gloria y alabanza. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Ok. Gracias.